Si eres inmigrante en Canadá, es completamente normal sentirse confundida con las decisiones financieras. Y no porque no seas capaz, sino porque nadie te explicó cómo funciona el sistema. Paso a paso, con detalle, con calma y lo mejor, en nuestro idioma y con nuestra realidad. Soy Claudia Rodríguez, consejera financiera en Quebec y acompaño a mujeres a construir su ruta financiera en Canadá paso a paso. Hoy vamos a hablar del REER y el pre-REER, qué son, para qué sirven, cuándo sí, cuándo y los errores más comunes que veo cada año. El REER es una cuenta de ahorro para el retiro con beneficios fiscales. En otras palabras, es una pensión voluntaria que te ayuda a prepararte para el retiro, para el futuro, mientras hoy recibes beneficios fiscales. En la ruta financiera que trabajo con inmigrantes, hablamos del REER, de cuáles son los beneficios, de que hoy me va a dar beneficios en impuestos con el ahorro que tengo, porque voy a ahorrar para el futuro, o sea, hacia mi vejez. El REER no siempre es la primera herramienta, porque ya para utilizarse ya se debe tener una organización de las finanzas. Algo importante, no se puede utilizar o pensar el REER como una varita mágica para pagar menos impuestos. El pre-REER es un préstamo. El pre-REER es un préstamo que algunas personas utilizan para hacer abonos bastante grandes a su REER. Algo que tenemos que tener en cuenta que el REER, lo máximo que yo puedo guardar es el 18% de mi ingreso. Entonces, si por ejemplo yo en el año no hice un gran aporte a ese REER y ya estamos en el tema, en esta época de la declaración de impuestos, entonces yo puedo utilizar un préstamo a una compañía de seguros. Yo le puedo decir, compañía de seguros me presta un dinero para poder aportarle al REER. Pero lo primero que yo tengo que saber es cuánta capacidad tengo yo de guardar dinero en el REER sin que me supere el 18%. Y ese dato lo tiene el contador. El contador le va a decir, usted tiene la capacidad de guardar, de ahorrar tanto dinero en su REER, pero sin superar este 18% del salario que recibe al año. Entonces, la compañía de seguros le presta el dinero que necesita para aportar al REER, usted lo guarda al REER y por esa razón va a recibir, generalmente recibe un reembolso de dinero. Pero lo más importante es que el dinero que guardó en el REER también le va a ayudar a sumar a que la carga impositiva sea menor, porque el REER funciona con beneficio fiscal. Entonces la idea es que ese préstamo que utilizó lo aporta al REER y ese reembolso va a ser un beneficio que va a tener. Pero pues obviamente va a tener que pagar el préstamo. Entonces es por esa razón que el REER y el pre-REER se recomienda utilizar cuando ya la persona está bastante organizada y está bastante establecida frente a sus finanzas. ¿Por qué? Porque sí va a tener un beneficio fiscal, pero es importante tener en cuenta que el préstamo que la compañía de seguros le va a dar lo va a dejar allá guardado en ese REER. Entonces es posible que el reembolso de impuestos lo utilice para o pagar la deuda o utilizarlo para alguna otra necesidad que tenga. Pero lo importante que hay que tener presente es que no me puede superar este 18% de mis ingresos y que este préstamo, pues al ser un préstamo hay que retornar el dinero. Entonces es por eso que lo recomendable es mirar cada caso con detalle. Así que si tienes alguna duda y quieres que te ayude, puedes agendar tu cita. Pero lo más importante, por otro lado, lo más importante es que sea una decisión con estrategia, que sepan que, ok, yo sé que tengo que pagar unos impuestos, me sale mejor sacar el crédito con la compañía de seguros, aportarlo al REER y saber que voy a tener un beneficio. Esto es de análisis, de sentarse a revisar, eso es una estrategia, saber que si va a tener una devolución de impuestos, bueno, sí me puede ayudar, en qué lo voy a utilizar, así mismo como se requiere, o sea, eso es importante que ustedes antes de ir a tomar una decisión lo tengan claro, que necesitan tener una estabilidad porque van a tener un pago de un préstamo y como les decía, tienen que ya tener su ruta financiera organizada, ¿sí? Porque tiene que ser una decisión con estrategia. Errores comunes. El REER, pensar el REER que es solamente una estrategia para bajar impuestos, pero utilizo el REER sin crear un plan, sin tener un paso a paso de cómo va a ser y cómo mejor le voy a sacar provecho.
sin tener, por ejemplo, ese es nuestro segundo error, un fondo de emergencia, que yo debo tener un fondo de emergencia. Antes de pensar en guardar toda mi capacidad en el REER, tengo que pensar en que si algo llega a pasar, tengo que solucionarlo con poderlo tener con un fondo de emergencia para evitar el estrés. Porque este estrés, pues obviamente me va a dar en el caso en que se me dañó el carro, que se me enfermó el gato, cualquier situación que pase de un imprevisto, no voy a tener un colchón que me dé soporte en ese momento. Este es otro error muy frecuente, tener deudas activas, porque si yo en la tarjeta de crédito estoy pagando una tasa de interés del 18% y en el REER puedo estar ganando entre el 5 y el 7%, tengo un 11% de diferencia que estoy yéndome a pérdida. ¿Por qué? Porque no estoy siendo muy estratégica con todo mi dinero. Si lo guardé todo en el REER en lugar de pagar la tarjeta de crédito o abonar gran parte de esa tarjeta de crédito para salir de esa obligación, entonces sí es importante como revisar ahí. Esto es un grave error también, tener en cuenta que el REER no es una cuenta de ahorro que yo puedo tener la disponibilidad en el dinero. No, eso es una cuenta que queda bloqueada para mi pensión. Hay diferentes opciones de pronto para comprar vivienda que sí puedo sacar una partecita de ese dinero, pero en su creación fue pensada exclusivamente para el retiro. Entonces no me va a dar disponibilidad. Esto no es teoría, esto es algo que veo cada año, errores que se ven frecuentes con el uso del REER y de pronto la mala utilización de esta herramienta. Voy a mostrarles casos reales que veo con frecuencia. Está, por ejemplo, la recién llegada, que tiene un trabajo nuevo, está apenas acomodándose a la vida acá en Canadá, tiene un trabajo nuevo, otra cosa, no tiene fondo de emergencia porque pues el dinero lo gastó pues en su llegada a Canadá, no tiene fondo de emergencia, adicional, apenas está iniciando a hacer su vida crediticia, entonces crédito nuevo, apenas de pronto solicitó una tarjeta de crédito, apenas está iniciando en esa vida crediticia acá en Canadá, su score pues está muy bajito pues porque está empezando. Tiene una prioridad muy grande que es su estabilidad. La prioridad de esta persona recién llegada pues es la estabilidad. ¿Sí? Entonces no es momento de tener un REER. El otro caso real es una familia con deudas, ¿sí? Tiene una familia con deudas, tiene ingresos estables, tiene ingresos, tiene deudas, tiene tarjetas de crédito, tiene tarjetas de crédito, tiene créditos, líneas de crédito, esto apenas está buscando de pronto también estabilizar su tema de deudas y está primero buscando y en este momento pues es su prioridad es organizar su situación financiera, ¿sí? Organizar el tema de las deudas, ¿sí? Organizar sus finanzas, porque de pronto pues al tener tanto endeudamiento, pues no tiene como el margen para poder tener un REER. O sea que en estos dos casos su prioridad no es el REER, sino su prioridad es estabilidad y organizar las finanzas. Ya viene el otro caso, ya de un profesional un poco más establecido, un profesional que ya tiene de pronto muy buenos ingresos, ¿sí? Ya un profesional que logró ubicarse en su carrera, tiene ingresos más altos, adicional de pronto si tiene un fondo de emergencia, ya la persona ya como al tener mayor estabilidad, pues ya empieza a tener ya empezó a crear su fondo de emergencia. Adicional también el tema de la deuda, pues ya lo ha organizado, unas deudas controladas. Entonces, aquí sí sería y una prioridad tener, aquí ya sí sería una prioridad tener el REER. Aquí ya se recomienda a la persona que priorice su REER. ¿Por qué? Porque ya tiene lo que más interesa en el tema de sus finanzas es sus ingresos altos, creó su fondo de emergencia, es decir, que si guarda el dinero en el REER no lo va a necesitar para cubrir una necesidad urgente y tiene sus deudas controladas, ¿sí? Entonces el hecho de que ya el profesional está más estable, ok, es buen momento para abrir su cuenta REER. Entonces esto sencillamente es, todos conozcamos que existe como unos perfiles, unas prioridades cuando yo voy a abrir mi cuenta REER. Entonces,
con una prioridad grande es tener ingresos estables, tener fondo de emergencia y tener deudas controladas. Eso es como el perfil que me da como el checklist para poder abrir mi cuenta REER. ¿Cuándo no es conveniente tener un REER? Primero, cuando mis ingresos son inestables. Por ejemplo, yo estoy iniciando apenas mi vida laboral acá en Canadá. Ahí no es conveniente tener el REER. Apenas estoy empezando. Cuando mis ingresos son inestables. Cuando de pronto tengo un trabajo temporal. Cuando de pronto estoy part-time. Cuando de pronto no es el trabajo que quiero, sino es un trabajo por el cual estoy empezando. Es decir, muy seguramente voy a cambiar pronto de trabajo, entonces ahí todavía mis ingresos no son estables, entonces ahí no es conveniente. Aparte, cuando tengo una deuda alta, cuando estoy bastante endeudada, no es conveniente. Y no necesariamente, por ejemplo, no, es que yo solamente tengo una tarjeta de crédito, pero bueno, la tarjeta de crédito tiene $1,000, un ejemplo, la tarjeta de crédito de cupo de $1,000 y debes 900. Eso ya es una deuda alta porque me está superando el 30% que sería el ideal de mi deuda. Entonces ahí ya es una deuda alta. Así solamente tenga una, pero es una deuda alta. Cuando solamente lo pienso en impuestos, solamente he pensado en bajar impuestos, entonces no es conveniente porque solamente lo estoy pensando por disminuir impuestos, pero no pensado como una estrategia. No estrategia, sin estrategia. Entonces, esa forma lo que hace es que en lugar de ser beneficioso para mi economía, puede resultar contraproducente porque no lo pensé, no lo utilicé como estrategia, sino solamente por bajar impuestos sin pensar en que ese dinero puede hacer que lo necesite para algo. Adicional, está el tema de no tener como claro un plan de retiro. Por eso tiene que tener estrategia. Si no está planeado, organizado, mi plan de retiro, pues ¿para qué? ¿Sí? Entonces, sin planear un plan de retiro no es conveniente guardar en el REER. Entonces, acá no es que quiera desalentar a los de ninguna manera, que el REER no es bueno ni nada, sino el REER es una herramienta financiera utilizada para pensar en el retiro, pero tengo que utilizarla con estrategia. Es por eso que está la responsabilidad del consejero financiero guiarlos por esa decisión que conviene más en este momento, sea cual sea el caso de la persona. Entonces, el no abrir un REER también es una estrategia financiera, porque uno dice, bueno, no es conveniente en este momento abrirlo porque estoy en un momento de que no cumplo todas las cosas, no tengo ingresos estables o de pronto tengo la deuda alta, no es conveniente hoy manejar el REER. Eso también es una estrategia. ¿Cuándo sí conviene abrir el REER? Esto es un checklist que debo tener. Entonces, ingresos, debo tener ingresos estables. Entonces, si ya cuento con ingresos estables, ok. Entonces ahí es cumplí checklist. Es check, cumplí. Fondo de emergencia. Ya tengo creado un fondo de emergencia, lo creé. ¿Y qué es un fondo de emergencia? El fondo de emergencia es el fondo que se crea para cubrir, como su palabra lo dice, una emergencia. Que al menos tenga yo la cobertura en mi fondo como mínimo, que me cubra 3 meses de mis gastos. 3 meses de mis gastos del hogar, todos mis gastos mensuales, que al menos en ese fondo de emergencia hayan 3 meses de mis gastos. Un ejemplo, si yo en total de mis gastos tengo establecidos ya en mi presupuesto, tengo $3,000 de gastos, bueno, entonces aquí en este fondo de emergencia debe haber $9,000 disponibles en el caso de que se presente una situación, como mínimo debe haber 3 meses de gastos en ese fondo de emergencia. Aparte, debo tener también deudas controladas, mis deudas ya deben estar de alguna manera controladas, no tienen, mis tarjetas de crédito deben tener como máximo en deuda, como máximo esto, el 30% de deuda en mis tarjetas de crédito. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tengo un cupo de $10,000,
lo máximo que puedo yo deber en la tarjeta de crédito son 3.000. Eso es una deuda controlada. O por ejemplo, el tema de mi hipoteca. Lo estoy pagando, estoy controlando, lo estoy gestionando, de qué manera puedo encontrar la mejor forma de disminuir en tiempo en interés y en intereses. Entonces, eso es tener las deudas controladas. Adicional también es ya tener como un plan fiscal. Eso yo lo organizo, me siento con mi contador y con mi consejero financiero que me van a guiar cuál será mi mejor plan fiscal para optimizar el tema de mis impuestos. Entonces, cuando ya tengo estos 4 puntos bien organizados y gestionados, es aquí donde sí me conviene tener el REER. Es aquí donde el REER sí, sí, porque yo ya tengo mis ingresos estables, tengo buenos ingresos, tengo unos ingresos que realmente me van a hacer pagar altos impuestos, tengo creado mi fondo de emergencia y asimismo tengo mis deudas controladas. Y de la mano con mi contador y con mi consejero financiero voy a cuadrar cuál va a ser mi plan fiscal, como la herramienta o la estrategia que voy a utilizar en el tema de los impuestos. Y dentro de esa estrategia estaría el REIR. Ahí sí es conveniente tener un REIR. Primero que tenemos que entender que hay que tener una base, una estrategia, para ahí sí pensar en el REER o en el pre-REER según sea la situación. Si guardé poco dinero en el REER y tengo todavía ese margen de poder aportar, utilizo el pre-REER para poder sacarle mejor provecho a esa estrategia. Pero depende de cómo esté mi base. Es por eso que en la ruta financiera que trabajo con inmigrantes, cada decisión tiene su momento. Las finanzas en Canadá no son difíciles, son diferentes. Si este video te ayudó, quédate aquí. En este canal hablamos de decisiones financieras reales, sin presión y con claridad. Y si quieres revisar tu propia ruta financiera, el enlace te lo dejo en la descripción.